Etna es uno de los volcanes más activos de Europa, ubicado en el este de la isla de Sicilia y es considerado Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el 2013. Pero no se trata de un solo volcán, sino que de un nido de volcanes con una chimenea principal. Al Etna lo pueden apreciar de lejos desde diferentes lugares y ángulos, y son todos fascinantes. Pero visitarlo de cerca es una sensación única que parece trasladarte a otro planeta. Es un paisaje carente de vegetación y con una tonalidad casi negra que le dan la arena y las piedras volcánicas de las erupciones. La subida por la carretera está en muy buen estado y es alucinante cómo va cambiando el paisaje a medida que se asciende. En el camino también pueden observar casas cubiertas de lava a causa de la gran erupción de 1983. Si van en invierno, probablemente necesitarán llantas de nieve para más seguridad. Nosotros fuimos en enero y sin llantas especiales. Y aunque la subida estuvo bien, la vuelta por la carretera, luego de la puesta del sol, nos preocupó un poco por sus hielos. La primera parada es el refugio Sapienza, que está a los 1920 metros y es el punto de máxima altura que se puede llegar en carretera. Y aquí es donde se aparca el auto. Luego del refugio Sapienza, puedes subir un poco más la montaña hacia el próximo punto, que es el refugio Funilia, a los 2500 metros de altura. Este trayecto lo puedes hacer de dos maneras. Una es a pie, en un trayecto que dura entre 2 y 3 horas, solo de ida y es gratis. Y la otra opción es con el teleférico, que cuesta 30 euros ida y vuelta y tarda 15 minutos. Por supuesto, caminando es más aventuroso, aunque hay que tener en cuenta que se encontrarán con un terreno de pendiente pronunciada, piedras y arena de lava. Hay que ir bien equipados, con buenos calzados y con mucha, pero mucha energía. Antes de subir con el teleférico, paramos por un cappuccino en el mismo bar donde se paga la tarifa del estacionamiento. Y nos encontramos además con una deliciosa torta de pistachos. Por cierto, Sicilia es el paraíso del pistacho. Pero volviendo al volcán, cuando fuimos a subir al teleférico había mucho viento, por lo cual una Super 4x4 todoterreno nos llevó hasta la cima. El camino fue bastante aventuroso, entre saltos, zigzags y pronunciadas curvas. Bien, acá estamos en el monte Etna, a los 9500 metros de altura, y allá arriba pueden ver el pico. Uno de esos es el pico. Thank you, Wolfgang. Es increíble la mezcla de las rocas negras con la nieve blanca. Esto es inmenso, de arriba se ve nada más que un volcancito así, pero estando acá adentro se ve inmenso. Es increíble la sensación y es enorme, enorme. Así que ahora vamos a caminar un poquito más para arriba y disfrutar. Arriba, la temperatura disminuye bastante. La vista desde allí es fascinante. Y cada tanto puedes ver los humos siendo expulsados desde la gran chimenea. Caminar por el paisaje blanco y negro entre nieve y lo que fueron las lavas volcánicas es como pisar a la luna. Por supuesto, en mi imaginación, ya que no he visitado la luna.
todavía. Desde el refugio Funiria puedes caminar unos 4 kilómetros cuesta arriba hasta la Torre del Filósofo, a los 2.929 metros de altura, que es el punto máximo que puedes llegar por tu cuenta. O también puedes rentar una excursión con autobús. A partir de allí, si quieres seguir más arriba, tienes que contratar a un guía especializado que te llevará al punto más alto permitido por el Etna. Lamentablemente, nosotros no pudimos caminar hasta la Torre del Filósofo, ya que en ese día el clima no estaba lo suficientemente bueno. Para la vuelta, el teleférico ya se encontraba en funcionamiento. Acá empezó a funcionar el teleférico, así que podemos volver al refugio del teleférico. Se ve un poquito antiguo, pero me parece que es seguro. Esperemos. Acá estamos dando una vueltita a un cráter y está la puesta del sol y los colores que refleja es absolutamente hermoso.